Fiscal General de la Nación radicará proyecto de ley para legalizar el aborto en todas sus modalidades durante los primeros 3 meses de gestación. CMI revela los lineamientos de la Fiscalía. Ministerio de Minas descarta un apagón en el país. Por crisis del fenómeno del niño, la Casa Presidencial, sedes de ministerios y entidades del Estado no tendrán iluminación navideña, anuncia el presidente Juan Manuel Santos. El senador Eber Bustamante, que fue guerrillero del M-19, asegura que el fiscal general pretende meter a la cárcel a quienes hicieron la paz y darle impunidad a quienes están haciendo la guerra. Encuesta del Centro Nacional de Consultoría para CMI sobre imagen del presidente Juan Manuel Santos. Comandante del Ejército revela nueva visión de la institución basada en el mantenimiento de la paz, la protección ambiental y el bienestar de los soldados. Audios revelan presunta alianza entre Silvia Guetta y María Paulina Ceballos para desviar la investigación sobre la muerte del ganadero Fernando Cepeda. Nadie dice por qué renunció Bedoya a la Federación de Fútbol. Está en Nueva York. Supuestos motivos por los cuales habría dimitido a Federación y a Conmebol. Quiñones nos traicionó, es mal profesional y peor persona, dice Peluso. Los hombres colombianos ayudan en las tareas del hogar. Un estudio revela interesantes resultados. Hablaremos de esto al final de la emisión desde los preparativos del Festival Danza en la Ciudad. Ya nos vemos. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. El fenómeno político de la costa. 2. La Corte decidirá ahora sobre matrimonio gay. 3. Una historia dedicada a las personas grandes que una vez fueron niñas. 1, 2 y 3 al cierre de la emisión. Buenas noches. En las próximas horas, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, anunciará y radicará ante el Congreso un proyecto de ley que busca legalizar el aborto en todas sus modalidades durante los primeros 3 meses de gestación. CMI revela los lineamientos y conceptos que plantea la Fiscalía en la iniciativa que está siendo elaborada por el ente acusador. En los lineamientos del proyecto de ley que sería anunciado este martes por el propio fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, la Fiscalía plantea que se legalice cualquier tipo de aborto en las primeras 12 semanas de gestación, sin condicionamientos y sin que la mujer deba dar justificaciones de su decisión. Lo que busca el ente acusador con esta medida, que deberá ser aprobada o rechazada por el Congreso, es que el aborto se constituya en un derecho irrestricto ajustado a estándares internacionales, es decir, un derecho amplio, abierto y sin restricciones. Si todo sale como lo tiene planeado el fiscal general, el proyecto de ley será radicado este mismo martes ante la Cámara de Representantes. Por decisión de la Corte Constitucional, actualmente en Colombia el aborto solo es permitido en 3 escenarios: cuando la vida y la salud física y mental de la mujer esté en peligro, cuando el feto presente malformaciones y cuando el embarazo sea producto de una violación. De otra parte, el ministro de Minas, Tomás González, informó que ya se mitigó el riesgo de racionamiento de energía en el país por el intenso verano que se está viviendo. El funcionario aseguró que no habrá apagón. Las lluvias de este fin de semana elevaron el nivel de los embalses a un 65%. Las autoridades energéticas dieron un parte de tranquilidad sobre un eventual apagón. Tenemos la energía suficiente para pasar el Niño que estamos enfrentando. Para los expertos, el riesgo sigue latente, pues este fenómeno del Niño es impredecible. Hay que seguir cautelosos, viendo todos los días y ser optimistas, pero con cautela y teniendo mucho énfasis en la demanda que debe ahorrar. Sin embargo, hicieron un llamado a alcaldes y gobernadores a ahorrar energía con alumbrados navideños. Disfrutemos de los alumbrados navideños, eso es de lo más bonito que tiene la Navidad, pero no los tengamos en exceso y derrochemos. Por último, el ministro instó a las Superservicios a informar en qué se invirtieron los recursos del seguro eléctrico que se le entregaron a las plantas térmicas. Es bueno que se ponga la lupa, hay un estigma en el sector en este momento y con la claridad que de la superintendencia pues se verá que los recursos sean utilizados para que las plantas estén disponibles. 36 de las 37 termoeléctricas que recibieron el seguro eléctrico están listas para generar energía. Solo Termocandelaria manifestó problemas financieros. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que los despachos oficiales no tendrán alumbrados navideños para contribuir con la campaña de ahorro de energía. El jefe de Estado dijo que el sistema está en capacidad de responder para que no haya un apagón, aunque reiteró que los meses más duros del fenómeno del Niño serán diciembre, enero, febrero y marzo del próximo año, por lo que no hay que bajar la guardia en el ahorro. Vamos a dar ejemplo. Los edificios de la presidencia y los ministerios no van a tener alumbrado navideño. De otra parte, el jefe de Estado presentó al ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Rafael Pardo, como el nuevo ministro consejero para el posconflicto. Fue consejero de paz del presidente Barco, encabezó la desmovilización del M-19,
Fue el primer ministro de Defensa Civil en el gobierno del presidente Gaviria. El primer mandatario anunció además un recorte adicional de 3 billones de pesos en gastos del Estado. De apropiaciones en otros sectores que fueron identificados donde se pueden recortar sin traumatizar el funcionamiento normal del Estado. El presidente también aseguró que gracias al trabajo de la agencia jurídica, el Estado se ha ahorrado por lo menos 20 billones de pesos en demandas. La Federación de Departamentos, a través del exministro Amílcar Acosta y las grandes empresas consumidoras de energía representadas por la exsuperintendente María Luisa Chape, advirtieron que se debe aclarar el paradero de los recursos del cargo por confiabilidad que pagaron los usuarios a las empresas generadoras de energía para evitar una crisis energética. Ante la indisponibilidad para la generación de energía anunciada por Termocandelaria, Asoenergía pidió esclarecer a las empresas en qué se destinaron los más de 7.000 millones de dólares que pagaron los colombianos en sus facturas por el cargo de confiabilidad. La CREG emitió una resolución mediante la cual extiende el cargo por confiabilidad por 3 años a las mismas empresas que ya incumplieron. Aunque la Federación de Departamentos advirtió que la mayoría de las plantas sí están generando energía, dijo que aún se debe establecer dónde fueron a parar esos recursos. En la medida en que ellos han recibido los recursos por concepto del cargo por confiabilidad, le tienen que responder al país. Acolgen, que agremia el 92% de las empresas generadoras de energía del país, advirtió que esos dineros se destinaron para el mantenimiento y operación de las térmicas durante los últimos años. Fue utilizado en lo que se debía utilizar, que es básicamente en la operación de esas plantas, en el mantenimiento, que además es costosísimo. Pidió a la Superintendencia de Servicios intervenir a las empresas que incumplan con la generación de energía. El senador Eber Bustamante, quien fue guerrillero del M-19, afirmó que la decisión del fiscal general Eduardo Montealegre de reabrir los indultos y las amnistías a los dirigentes de este grupo rebelde antiguo es como castigar a quienes hicieron la paz y premiar a quienes hacen la guerra. El senador del Centro Democrático, Eber Bustamante, fue responsable de las relaciones internacionales del M-19 y asegura que no estuvo enterado de las decisiones que tomaron en Colombia los mandos de ese grupo guerrillero para tomarse el Palacio de Justicia. Se declara, por lo tanto, sorprendido por la decisión del fiscal Montealegre de revivir sus procesos. Eso es lo sorprendente y lo incoherente, desconocer el proceso de paz, mientras que el mismo fiscal ha señalado que a las FARC hay que darle prácticamente impunidad total. El senador Bustamante reaccionó así a esta declaración del fiscal general que abre la puerta para que los del M-19 queden sin perdón. Una decisión que hace tránsito a cosa juzgada solo puede romperse por una decisión de la Corte Suprema de Justicia en la medida en que se den los presupuestos que ha señalado el derecho internacional de los derechos humanos. Quien fuera fiscal del caso del Holocausto, Ángela María Buitrago, considera que los indultados sí pueden perder sus beneficios. Soy partidaria de que cuando hay delitos de lesa humanidad siempre debe primar el derecho humano y las reglas internacionales. Para el senador Eber Bustamante, el fiscal general debe tener en cuenta los 25 años de trabajo por la paz que ha hecho el M-19. CMI revela la última encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría sobre la imagen del presidente Juan Manuel Santos. Estos son los resultados del sondeo. La imagen que usted tiene del presidente Santos es positiva 59%, negativa 39%, no sabe, no responde 2%. Esta es la evolución de la imagen del presidente. En septiembre 44%, en octubre 59% y en noviembre 59% de imagen positiva. ¿Usted considera que el país va por buen o por mal camino? Por buen camino 53%, por mal camino 44%, no sabe, no responde 3%. ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente Juan Manuel Santos en lo que va corrido de su mandato? Aprueba 57%, desaprueba 41%, no sabe, no responde 2%. ¿Usted aprueba o desaprueba la decisión del presidente Santos de abrir diálogos con la guerrilla? Sí aprueba los diálogos 67%, no aprueba los diálogos 32%, no sabe, no responde 1%. ¿Usted se siente optimista de su futuro? Sí 78%, no 22%. ¿Usted considera que el presidente ha manejado bien o mal la seguridad en cuanto a la delincuencia común? Mal 61%, regular 31%, bien 8%. ¿A usted personalmente le interesa que se firme el acuerdo de paz? Sí 81%,
no 18%, no sabe, no responde 1%. Si se logra firmar la paz, ¿usted considera que se justifican los esfuerzos del gobierno para lograrla? Sí se justifica, 70%. No se justifica, 19%. Le es indiferente, 10%. No sabe, no responde, 1%. Si de usted dependiera la aprobación del acuerdo de paz en Colombia, ¿lo aprobaría? Sí aprobaría, 75%. No aprobaría, 16%. Le es indiferente, 8%. No sabe, no responde, 1%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. El general Alberto Mejía, comandante del Ejército, reveló detalles de la nueva visión de la institución enfocada en el mantenimiento de la paz, la protección ambiental y mejoras para el bienestar de los soldados. En una serie de mensajes publicados en Twitter, el comandante del Ejército dio a conocer las prioridades de la institución durante y después del proceso de transformación que está en marcha. La doctrina institucional debe estar en constante renovación frente a los cambios y a las nuevas tecnologías. El ejército del futuro ayudará al gobierno a reconstruir el tejido social. Somos el ejército del pueblo. También anunció medidas para el bienestar de los soldados, principalmente los más afectados por la guerra. Trasladaremos 815 heridos en combate con permiso médico de reubicación laboral para que se desempeñen en esta área. Desde enero estará en funcionamiento el Comando Estratégico Internacional, que se enfocará en operaciones y misiones de paz. En un futuro, más de 5.000 hombres estarán destinados para participar en diferentes operaciones de paz a nivel internacional. También habrá brigadas dedicadas a la protección del medio ambiente. Un nuevo escándalo sacude el caso judicial de la rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guete. En unas grabaciones conocidas en las últimas horas, quedaría en evidencia cómo Guete y María Paulina Ceballos se aliaron para desviar presuntamente la investigación por la muerte del ganadero Fernando Cepeda. La reunión se habría llevado a cabo en una finca donde permanece María Paulina Ceballos en prisión domiciliaria, a la que presuntamente asistieron ella, Orlando Niebles, quien es el novio de Guete, Germán Jaramillo, exdirector del DAS, y Carlos Rodríguez Gómez, quien cumplió una pena en Estados Unidos por narcotráfico. En el primer audio queda en evidencia cómo Jaramillo habría planeado el desvío de la investigación. Una tercera hipótesis tiene que entrar al proceso, pero tiene que estar con fuerza y con pruebas. ¿Para qué? Lo que pueda haber contra Paulina y lo que pueda haber contra Silvia termina opacado por lo otro. Que esa hipótesis no la hay en el proceso. ¿Cómo se construye? Inquietando a la fiscal, sobre todo para que ella empiece a apuntar por ese lado. A su turno, quien sería Niebles, le plantea a María Paulina que todo debe ser oculto. Aquí no se puede saber nada, ni que yo hablo contigo ni nada. Porque mejor, ¿sabes qué es mejor? ¿Sabes qué es mejor? Que digan que tú y yo somos los enemigos más grandes del mundo. Y listo. A lo que María Paulina responde. Es que si uno hace las cosas calladas, yo pienso que uno puede atacarlo. Pero cuando se filtre algo, hasta ahí llegó todo. Hasta ahí llegó todo. La fiscalía, que ya tiene en su poder estos audios, anunció la apertura de una investigación que podría derivar en nuevas imputaciones. Desde La Habana, alias Iván Márquez rechazó el plebiscito como mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz. Informe de nuestra corresponsal en Cuba, Anisley Torres. La delegación de las FARC rechazó hoy el proyecto de ley que adelanta el Ejecutivo en el Congreso y mediante el cual se pretende refrendar el acuerdo final de paz a través de un plebiscito. La rechazamos no solo por tratarse de una fórmula inconsulta, sino porque constituye la más inocua y menos propicia de todas las iniciativas. El grupo insurgente dijo que si bien es cierto que el plebiscito es uno de los mecanismos para la participación del pueblo, incluido en la Constitución, es un instrumento que simplemente se limita a aceptar o rechazar una política oficial. Nos preguntamos, ¿qué objeto tiene gastarle tiempo a un proyecto de plebiscito que, por una parte, no ha sido consensuado en la mesa de La Habana y que, por otra, se sabe anticipadamente que la limitación de su alcance jurídico le impide aprobar disposiciones y temas necesarios para la implementación de un acuerdo final? Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. El expresidente Andrés Pastrana le pidió ya al presidente Santos que les exija a las FARC que suspendan de inmediato el narcotráfico y delaten a sus socios narcotraficantes, tanto en Colombia como en México y Venezuela. El exmandatario expresó su preocupación porque, según él, la guerrilla de las FARC sigue traficando por debajo de la mesa de La Habana. Sostuvo que además el gobierno ha favorecido a la guerrilla con el adelanto del cese bilateral del fuego y con lo que llama la absurda asimilación del narcotráfico al delito político.
Por lo tanto, considera que es justo que el gobierno exija reciprocidad y logre de las FARC la delación de capos colombianos, mexicanos y venezolanos. La Fiscalía capturó a 4 implicados en un millonario desfalco al bienestar familiar de La Guajira. Según la directora del organismo, Cristina Plazas, los detenidos a través de una fundación aseguraban que atendían a menores. Sin embargo, entregaban la alimentación incompleta y alteraban su planta de personal solo para ganar las licitaciones. En La Guajira, la Fundación Un Mejor Vivir estaba protagonizando varios hechos de corrupción que afectaban la atención de los niños en poder del bienestar familiar. Dicen que atienden 200 niños y realmente están atendiendo 50. Además, están alquilando hojas de vida del talento humano que requiere el lineamiento del ICBF. No están dando los nutrientes nutricionales ni el valor calórico que está establecido. Las autoridades ya capturaron a parte de los responsables. Se produjeron 4 capturas y vienen muchas más capturas. El contrato de esta fundación era por 5.000 millones de pesos y debía garantizar la atención psicosocial, alimentación, espacios seguros y atención médica de los menores. La Financiera de Desarrollo Nacional anunció la suspensión de los procesos de contratación técnica, legal y financiera de la primera línea del metro hasta febrero de 2016. La decisión anunciada en la página web de la Financiera se toma para tener certeza sobre el futuro del proyecto tras los cambios que pueda determinar la nueva administración del alcalde electo Enrique Peñalosa. Por su parte, el IDU rechazó el anuncio y dijo que no ha sido avalada la suspensión por parte del distrito. El 26 de octubre, el Gobierno Nacional anunció la autorización del CONFIS para licitar y el Ministerio de Hacienda habría suscrito un convenio por 5.000 millones para respaldar la fase 2 de la estructuración del proyecto. Solo hasta marzo del próximo año, el Ministerio de Hacienda presentará una reforma tributaria estructural ante el Congreso de la República. Así lo informó el ministro Mauricio Cárdenas. Eso se debe producir, por supuesto, antes de terminar el año, esperemos que en las próximas semanas, y con esos elementos, con ese insumo, generar un espacio de diálogo con todos los sectores involucrados y poder radicar un proyecto de ley en marzo del próximo año de reforma tributaria estructural. El ministerio también reiteró un aumento en el recaudo tributario en los 10 primeros meses del año. A octubre se han recaudado un poco más de 106 billones de pesos, lo que significa un incremento frente al año pasado de un 8,5%. El Ministerio de Hacienda anunció un aumento en los cupos de gasolina en zonas de frontera de 30.000 millones de pesos al mes. El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, indicó que 4 empresas han consultado la posibilidad de realizar despidos masivos debido a finalizaciones de contrato o dificultades económicas. La contratista de la Drummond Dimantec, la petrolera Pacific Rubiales, el concesionario Hyundai y Archis consultaron ante el Ministerio del Trabajo la posibilidad de hacer despidos masivos. Y algunas empresas nos están diciendo no tenemos más alternativa que despedir trabajadores. Dice que no autorizará despidos así como así. Los trabajadores le prestaron a esas empresas un gran servicio y en este momento no pueden salir como parte de los pasivos, tienen que ser como parte de los activos. Archis hace parte del proceso liquidatorio del Fondo Premium en las supersociedades. Nuestro liquidador nos ha informado que no se ha formulado por ahora ninguna solicitud sobre el particular. Lo que sí es claro es que la superintendencia está interesada a través de su liquidador en un proceso de venta de los activos. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,44% a 1.217 puntos. El Cóndor fue la acción que más subió con 4,59% a 1.140 pesos. Pacific Rubial es la que más bajó con menos 6,56% a 4.915 pesos. La acción más transada fue Preferencial Bancolombia con 29.000 millones de pesos. El precio del dólar inicia la semana al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 2.921 pesos con 15 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.760 pesos y la venden en 2.790 pesos. Un euro cuesta 3.147 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó en $1 con 21 centavos. El azúcar se transó en 14,06 centavos de dólar. El petróleo WTI se cotizó a $44 el barril. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.395 pesos.
El hip hop es llevado a las alturas por una compañía francesa. Después de comerciales, los espero desde el Teatro Colsubsidio con el espectáculo que inaugura el festival Danza en la Ciudad. Además, una supermodelo presenta en Londres su colección de lencería inspirada en la Navidad. Hola, muy buenas noches. Feliz inicio de semana para todos. Hoy me encuentro en el Teatro Roberto Arias Pérez, Colsubsidio, porque aquí mañana iniciará el Festival Danza en la Ciudad. Un encuentro que contará con más de 700 artistas en escena, 49 obras en 16 escenarios de la capital. Y la obra encargada de inaugurar esta programación es Borderline, que lleva al hip hop a otro nivel. Estos premiados artistas exploran de una manera distinta el hip hop y la danza contemporánea en el escenario, retando a la gravedad, estando en el borde. Yo soy especialidad en el suelo, yo soy un bailarín de hip hop, especialidad en el b-boying y claro, es all the spins and the fast move. Cuando voy con esto en el arnés y los cables, me da mucho más posibilidad de... Los creadores de Borderline vienen del hip hop y usando sus técnicas elaboran una pieza con la que cuentan pequeñas historias a través del movimiento. It's the individuality of each interpret. We had such a great different background of dance and individuals' characteristic as well, and this is the biggest inspiration of this piece. Aclamados en el exterior, la compañía Juan Ramírez presenta mañana y el miércoles su espectáculo en el Teatro Colsubsidio. Anteriormente, las labores del hogar eran atribuidas exclusivamente al público femenino. En nuestros días esto ha cambiado. Con la entrada de la mujer al mercado laboral, se han equilibrado un poco más las cosas y ahora los hombres ayudan en casa. Así lo reveló un estudio de la Universidad de La Sabana. ¿Qué tanto tiempo dedica usted a las labores domésticas? Como 2 horas al día. ¿Haciendo qué actividades? Cocinando, ayudando con los niños, con los hijos. Tender la cama, atender a la niña, darle el desayuno, sacarla a la ruta, ayudarle con las tareas. Cualquier cosa que salga en la casa, pues lavar, ayudar en la cocina, hasta limpiar. Así es, los hombres cada vez están más comprometidos con las tareas del hogar. Ya no es una tarea que uno hace por ser de un sexo determinado. La participación de las mujeres en las empresas es otra de las razones por las cuales las labores domésticas empiezan a ser compartidas. Actualmente es muy difícil vivir con un solo ingreso económico. Entonces necesitamos que la mujer o la otra parte de la pareja esté trabajando. Si estás trabajando, tenemos que dividirnos lo que estamos haciendo en la casa. Este estudio también reveló que el compartir las labores del hogar aumenta el sentido de pertenencia en los hijos y les enseña el valor de la igualdad y del respeto. Ya los cascabeles de Navidad comienzan a sonar en varios lugares del mundo. En Nueva York con la instalación del árbol del Rockefeller Center y en Londres con la presentación de la colección de lencería de la modelo Abby Clancy. Como es tradición desde 1933, en Nueva York el icónico árbol de Navidad que adorna la Plaza Rockefeller Center se ha convertido en una de las atracciones principales durante la época decembrina. Este importante símbolo ya ha sido instalado. Con más de 24 metros de altura será encendido el próximo 2 de diciembre y tendrá más de 45.000 pequeñas luces LED de colores. La estrella que lucirá en su cúspide fue realizada por la joyería Swarovski. Aún no se han confirmado las actuaciones especiales de los artistas, pero desde ya ha generado entusiasmo en los neoyorquinos. Por su parte, la modelo Abby Clancy llegó a una importante tienda de lencería en Londres para realizar el lanzamiento de su línea de ropa interior inspirada en la natividad. Luciendo una impactante figura, la inglesa aparece con diferentes opciones posando con nieve a pesar de estar ligera de ropa. Prendas que evocan a una mamá noel moderna hacen parte de su propuesta. Los colores blanco, rojo y negro se destacan. Hoy me despido desde el Teatro Roberto Arias Pérez Colsubsidio en el occidente de Bogotá, deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. El fenómeno político de la costa. 2. La Corte decidirá ahora sobre matrimonio gay. 3. Una historia dedicada a las personas grandes que una vez fueron niñas. 1, 2 y 3, después de comerciales.
Nuestros secretos de hoy. 1. En la encuesta que reveló hoy el Centro Nacional de Consultoría sobre la imagen del presidente Santos, es sobresaliente y llamativo el gran respaldo del mandatario en la costa atlántica. Vean, la imagen nacional del presidente es positiva a nivel nacional en un 59%, pero en la costa atlántica sube a 64%. A la pregunta sobre si el país va bien, la respuesta nacional es positiva en un 53% y en la costa 59%. A la pregunta sobre si se aprueba la gestión del presidente en lo que va de su mandato, la respuesta nacional de aprobación es del 57% y en la costa atlántica 64%. A la pregunta sobre si cada colombiano se siente optimista de su futuro, la respuesta nacional es positiva en un 78% y en la costa sube a 81%. Y si se pregunta sobre el futuro de su ciudad, el promedio nacional es positivo en un 64% y en la costa trepa a 71%. Yo soy Samaria y tengo exactamente la misma opinión que la mayoría de mis coterráneos costeños. Pero, presidente, ayúdenos más con el agua para mi ciudad y verá cómo crece aún más su imagen. 2. El fallo que permitió la adopción gay es el abrebocas del debate que tendrá la Corte Constitucional en materia de protección de derechos de las minorías. Esta semana se debatirá la ponencia del magistrado conservador Jorge Pretel, que le cierra las puertas al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Parecería que la ponencia tiene los días contados, como lo anticipó la amplia votación que obtuvo la adopción para parejas homosexuales. Si es derrotada esta ponencia, será el magistrado liberal Alberto Rojas quien asumirá la proyección del fallo, y conocida es su posición a favor del respeto a los derechos de las minorías. Y para mejor pronóstico, el magistrado Alejandro Linares, liberal, reemplazará al retirado Mauricio González, quien siempre se había declarado impedido para votar sobre el tema, y es seguro que su voto refleje sus tesis liberales frente a la igualdad de derechos de la comunidad homosexual. Con la llegada de Linares, se terminó de conformar un verdadero bloque liberal y de tendencia progresista en la Corte Constitucional. 3. La película El Principito batió récord en su estreno en Colombia. En su primer fin de semana fue vista por 102.779 espectadores en 208 salas del país. El Principito es una novela fantástica del piloto francés Antoine de Saint-Exupéry, quien a los 44 años desapareció en el cielo. Los restos del avión fueron recuperados, pero jamás los del piloto escritor. El Principito es un niño que llega a la Tierra procedente del asteroide B612. Existió hace casi 100 años, desde cuando se convirtió en el personaje del libro de fantasía más leído en la historia. Al Principito pertenecen frases como estas: no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. No era más que un zorro semejante a 100.000 otros, pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo. Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya. Lo que hace más bello el desierto es que en algún lugar esconde un pozo. Tendré que soportar 2 o 3 orugas si quiero conocer a las mariposas. Es mucho más difícil juzgarse a uno mismo que juzgar a los demás. Posiblemente lo más enternecedor y lo más serio es la dedicatoria del escritor. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona grande. Tengo una seria excusa. Esta persona grande es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona grande puede comprender todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona grande vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Tiene verdadera necesidad de consuelo. Si todas estas excusas no fueran suficientes,
quiero dedicar este libro al niño que esta persona grande fue en otro tiempo. Todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. Hasta mañana. Que descansen. Después de la entrevista hecha en Pregunta Yamid, ¿usted cree que tendrán un buen futuro los 3 gobernadores más jóvenes del país? Sí, 75%. No, 25%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia.